Bueno, yo también trabajé solo. Esto, sobre todo por el hecho de que estos datos yo ya los he venido trabajando desde hace casi 2 años, ¿no? Más o menos como el compañero anterior, yo he trabajado todo esto que les voy a mostrar en R. eh, y pues quería probar hacerlo en Python, ¿no? Eh, la verdad es de todos los datos con los que he trabajado, esto es solo como para un par de especies que les voy a presentar, pero sí, más o menos esa es la idea. Entonces, bueno, esta investigación la titulé como análisis cuantitativo de modelado de nicho de especies, que les voy explicando un poco más adelante. Y pues como ya mencionaron antes, está mi nombre y por si desean mi correo ahí también, por si tienen alguna otra duda eventualmente. Eh, bueno, como introducción también como empezaría hablando de cambio climático, ¿no? O sea, de hecho, todo lo que les voy a presentar está relacionado con esto. Eh, Prácticamente, bueno, sabemos, creo que pues muchos ya lo pueden notar, en muchas partes de nuestra región que pues las temperaturas están aumentando y pues hay diferentes escenarios, ¿no? Diferentes escenarios de cambio climático, de proyecciones a futuro y estas dependen de, como podemos ver en esta gráfica, la cantidad de CO2, o en este caso, en esto en específico es de gigatoneladas de CO2 en la atmósfera. Y en este último informe, que es el CENIP 6, se habla de estos, bueno, estas SSPs hacen referencia a Shared Socioeconomic Pathways. Entonces, esto lo que implica es prácticamente cuánto se está emitiendo a la atmósfera, ¿no? De, de CO2. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en este caso, esta es la predicción como la peor predicción, por así decirlo, donde las concentraciones están subiendo bastante. Este es SP5 y así podemos ver otras, ¿no? Específicamente en lo que yo les voy a estar presentando, yo estuve trabajando con dos modelos, este SSP2, el 4.5 y el SSP5, ¿no? Esto sobre todo partiendo de que actualmente más o menos diría que vamos como en la trayectoria de un SSP2, pero siempre queriéndolo comparar con qué es lo peor que podría pasar, ¿no? Pues bien, la idea es como tratar de entender cómo el cambio climático va a afectar a las especies, ¿sí? O sea, es específicamente ya relacionarlo más con las especies como tal. Entonces, tenemos estos SSPs y por algo llamado eh, sí, modelos de circulación global, podemos predecir y tratar de ver cómo se van a ver afectadas estas variables climáticas y eventualmente, si ya lo procesamos un poco más, pues lo vamos a obtener cómo esto va a afectar a las especies, ¿no? Entonces, como para dejarlo más en resumen, esto sería, necesitamos un área de distribución con la que nosotros vamos a estar trabajando. En este caso, estoy poniendo como ejemplo un mapa de Guatemala, ¿no? Digamos que la especie solo se ubica en Guatemala. Necesitamos capas climáticas, en que estas son las que tengo en medio, y necesitamos puntos de presencia, ¿no? De la especie. Entre más tengamos, mejor. Esto para tratar de como dimensionar esos sitios donde a la especie sí le gusta estar bastante. Y más o menos, pues esto es lo que se obtiene. Esto es para una de las especies, uno de los modelos que realicé. Eh, Como pueden ver, o sea, pues sí hay un cambio, ¿no? Esto es para Honduras, de hecho. Todos los resultados que les voy a mostrar es Honduras. He hecho modelaciones pues, para la mayoría de Mesoamérica, se pondría así. Pero esto es específico para un parque, el Parque Nacional Pico Bonito, que está al norte de Honduras. Y pues pueden ver, ¿no? O sea, ahí pueden ver la distribución actual a 2040 y a 2060. La cosa aquí, lo que buscamos es como, bueno, aquí uno lo puede ver como de manera, pues, ¿qué es lo cualitativa, ¿no? O sea, podemos ver, por ejemplo, los píxeles que están en color amarillo, pues representan donde hay una mayor probabilidad de detección de la especie, perdón, una menor probabilidad de detección de la especie, y entre más verde se pone, por así decirlo, más aumenta esa probabilidad. Eh, Sin embargo, o sea, pueden ver cómo se va reduciendo, pero de una manera como cualitativa, ¿no? Como lo estaba mencionando antes. La idea de esto era como presentárselo de una forma cuantitativa, ¿no? O sea, saber exactamente cuánto se está reduciendo. Queríamos ver sobre todo qué tanto se está desplazando los centroides de distribución de las especies y queríamos saber también como si estaban teniendo un desplazamiento como altitudinal. O sea, entonces prácticamente aquí lo que les voy a estar explicando es cuánto se está desplazando la especie
en plano, por así decirlo, en latitud y longitud, y cuánto se está desplazando en altura, ¿no? Entonces, ahora les voy a presentar el collab. Eh, Me parece que no te estás escuchando. No estás muteado, pero no se te escucha. Ah, no sé si estás escuchando tú. ¿Te escuchas bajo? Sí. No sé si a veces hay una opción en Zoom que Zoom regula como automáticamente el volumen de la entrada. Puedes darle como en el microfonito hay como una flechita y vas a abrir settings. Puede ser que ahí te esté pasando y vas a audio y dice ajustar automáticamente el micrófono, el volumen, o si no, si lo tienes en inglés, lo dice casi que igual. Ahí le puedes subir como el volumen al micrófono. ¿Por qué no nos estás muteado? Te escuchas, pero muy bajito. ¿Y ahí se me escucha más? Ahí se te escucha perfecto. Ah, ok. Sí, no, no sé qué pasa ahí, pero bueno, lo voy a volver a compartir. Muchísimas gracias. Bueno, lo que les estaba mencionando antes es que, bueno, aquí ya está como más la explicación de cómo, de lo que realicé, ¿no? De todo el proceso. Bueno, en general aquí lo primero fue cargar las librerías que pensaba que iba a usar a un inicio, o sea, que ya tenía más o menos mentalizado. De hecho, Seaborn la agregué después, pero era la única que tal vez la agregué después, viendo que tenía más como, o sea, me gustaba más como la gráfica que se podían hacer con esta librería. Bueno, aquí está, estoy cargando los datos, los del Drive. Un poco más. Y, ok, de ahí procedía como a cargar los datos con los que yo estaba trabajando. Como les estaba mencionando, a partir de de esos mapas como cualitativos, se calculaban los centroides. Eh, Esos ya los extraía yo directamente del modelo y pues me generaba una tabla, ¿no? Y esta tabla era pues la que yo cargué acá, ¿no? Que fue como la base donde partí para realizar este collab. Si pueden ver, o sea, tenemos un ID, la especie. Aquí solo le puse género, la verdad, pero pues si está la especie como tal. Eh, Tenemos el periodo. Eso se los voy a ir explicando un poco más a detalle, pero lo van a ver en las gráficas. Pero, por ejemplo, o sea, yo aquí lo que estoy viendo es para este periodo de, como digamos, actualmente a 2040, cuánto se iba a desplazar el centroide de esa especie. O sea, qué le implicaba a esa especie que fuera a cambiar, que iba a cambiar la temperatura, precipitación y así para adelante, ¿no? Eh, Tenemos el escenario, porque estoy trabajando con dos escenarios, como les mencionaba. El SSP2 aquí lo estoy nombrando como un escenario realista, y el escenario pesimista es el que les mostraba antes, ¿no? El más alto, que es el SSP5. Aquí tenía el desplazamiento que se veía entre cada periodo.
Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que esta especie se movió 36 kilómetros en este periodo de actual 2040, de 2040 a 2060, así se movía 14 kilómetros, porque esto está en metros, ¿no? Específicamente, pero aquí podemos hacer la conversión. Y de ahí aquí tenemos la dirección, ¿no? Esta dirección era sobre todo si estaban desplazando hacia el este, hacia el norte y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces aquí lo primero que hice fue una gráfica, un boxplot. Esto lo que quería ver específicamente era cómo se estaba viendo el desplazamiento por especie según cada escenario. O sea, si hubiera un escenario realista o un escenario pesimista. Y también, pues en esto sacaba como datos de medianas, un máximo y un mínimo para cada uno de esos escenarios, que es lo que pueden ver acá. Pero para que sea un poco más gráfico, porque prácticamente es lo mismo entre los dos, podemos ver esta primera gráfica que tengo acá. Como pueden ver en el eje X tenemos el género, ¿no? O sea, aquí tenemos Dendrophanax, Eugenia, Leucocarpus y Magnolia. Y en el eje Y tenemos el desplazamiento. Tal vez algo que me gustaría resaltar aquí también es que los puntos de presencia que nosotros utilizamos para hacer los modelos algunos sí fueron obtenidos de bases de datos, pero otros también fueron colectados en campo. Entonces, de hecho, para estas 4 especies que ustedes tienen acá, los datos eran bien escasos pues en bases de datos como Kevir, como iNaturalist, porque de hecho alguna de estas especies es reciente, o sea, como que se descubrió recientemente. Entonces, sí, los datos eran bien pocos y pues se colectaron más datos, ¿no? Pero bien, entonces pueden ver, por ejemplo, el escenario realista lo tenemos en azul y el escenario pesimista en color anaranjado, ¿no? Entonces, como pueden ver, si lo miramos para Dendrophanax, el escenario realista presenta o muestra que hay un mayor desplazamiento de Dendrophanax que en el escenario pesimista. Si lo vemos para Eugenia, es lo opuesto. Hay un mayor desplazamiento en el escenario pesimista. Para Longocarpus es una mínima diferencia, ¿no? Pero sí hay un mayor desplazamiento en pesimista. Y para Magnolia hay un mayor desplazamiento en pesimista. Entonces, una de las primeras como conclusiones que podemos ver en esto es que el escenario pesimista sí está teniendo mayor repercusión en estas especies, ¿no? En la mayoría de especies, de excepción de Dendrophanax. Eh, Algo importante también es que estas especies están también como adaptadas a... Hay una parte del corredor seco en Honduras, por lo cual creo que estas tres al menos se ven explicadas por eso, porque pues esperan condiciones más de mayor sequía y mayor temperatura, por lo que creo que se pueden ver beneficiadas, mientras que Dendrophanax sí es de una parte como más húmeda. Entonces, pues como que la lluvia o una definición de lluvia sí le afecta más. Ok. De ahí aquí tenemos, pues de ahí estaba como jugando un poco con los datos también. Esta es otra gráfica, otro boxplot también, que muestra ahora el periodo, o sea, me refiero a actual 2040, 2060. Los datos se valoran hasta 2080 y el desplazamiento, ¿no? Igual el NGY. Y ahorita nuevamente calculé, pues, tanto medianas, máximas y mínimas. Aquí las pueden ver, pero otras, como les menciono, vamos a verlo mejor en la gráfica. Y bueno, podemos ver, como les mencionaba, el periodo en el eje X, el desplazamiento en el eje Y, ¿no? Aquí lo que quería ver es en qué momento se van a mover más. Sin embargo, quiero que noten que este último pedazo del gráfico muestra como qué sería el desplazamiento como en general. O sea, a partir de donde estamos ahorita, a 2080, que es el último punto, qué tanto va a ser ese desplazamiento, ¿no? Eh, bueno, entonces, empezando acá, podemos ver que, por ejemplo, en el escenario pesimista, aquí en 2060 hay una gran variabilidad, ¿no? O sea, hay unas especies que se mueven poco y otras se mueven mucho. Y pueden ver que, por ejemplo, de 2040 a 2060, pues aumenta un poco más ese desplazamiento, ¿no? Y de 2060 a 2080, pues no, pues sí aumenta, pero no tanto, ¿no? Y lo vamos a ver, de hecho, en una siguiente gráfica que hice. Ahora bien, si miran el escenario realista, pueden ver que en 2040 pues sí hay un desplazamiento igual a 2060, pero en 2080 disminuye bastante, ¿no?
Y esto se explica más, incluso, sobre todo, les voy a mostrar de una vez la siguiente gráfica. Y acá, pues, prácticamente es lo mismo, pero aquí lo que estoy viendo yo es por especies. O sea, estoy viendo ahora comparando especies y periodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo Dendropanax y podemos ver que está esta tendencia como de, bueno, en actual se desplaza más, 2060 disminuye y 2080 disminuye un poco más. Y bueno, este box plot rojo hace la referencia al desplazamiento total que les hacía mención antes, ¿no? Entonces, lo primero que pueden ver es que Dendropanax otra vez es de la que más se va a desplazar, ¿no? Sin embargo, en esta se ve bastante esa tendencia que disminuye conforme va pasando el tiempo, ¿no? O sea, 2080 hay una disminución, pues, o hay un movimiento pues ya no tan alto como en los otros periodos. En Eugenia, pues pueden ver que a 2060 aumenta, pero en 2080 vuelve a bajar. Bueno, aquí en Longocarpus podemos ver que en el periodo actual, pues no hay o sea, como que el movimiento es o sea, no hay tanta como diferencia en ese desplazamiento, pero estamos hablando que son unos 10.000 metros lo que se está desplazando. Y pues sí, disminuye en 2060 y vuelve a aumentar en 2080, ¿no? Y para Magnolia, pues se mantienen los valores más bajos y pueden ver que en 2080, pues sí hay un desplazamiento considerable. Eh, pues bien, o sea, algo antes de pasar como algunos mapas, se les quiero mostrar, o sea, la idea de que este desplazamiento esté ocurriendo es, bueno, uno diría, bueno, nos está moviendo 10 kilómetros, ¿no? Bueno, que de por sí ya es un movimiento considerable para que la especie sobreviva y para que pueda continuar estando o buscando esas condiciones ideales a futuro para él de temperatura y precipitación y otras variables, pues tiene que llegar a ese punto, ¿no? Y eso no, pues no necesariamente es posible. O sea, puede que la especie sí lo logre en algunos puntos, pero en otros no, ¿no? Porque, digamos, si hay una ciudad en medio de 10 kilómetros y no va a poder llegar a otro parche de bosque, pues eso va a ser como, pues un poco difícil, ¿no? De que lo logren. Y pues bien, aquí en esta segunda parte lo que les quería mostrar es más o menos esos centroides que nosotros calculamos, pero que los puedan ver como, pues ya en un mapa, ¿no? Pues esto. Aquí lo primero que hice fue cargar pues un mapa de Honduras, y como les decía mención, es específicamente de aquí donde estaban trabajando estas especies. Y bueno, y posteriormente también cargué esos centroides que yo ya había generado antes en el modelo. Entonces, pues es lo que les voy a estar mostrando en este momento. Les quiero aclarar que, por ejemplo, el punto rojo es el punto inicial, y casi todos los mapas que van a ver, el punto blanco es como el final, ¿no? Disminuí, esto es para disminuir el tamaño del punto, para que pudieran ver, porque hay algunos que están muy pegados, ¿no? Entonces, como que pudieran ver el, cómo se iban comportando. Entonces, podemos ver que el centroide para Dendropanax, en este caso, en un escenario, pues, realista, pues el actual es este, ¿no? El Dendropanax sí se está distribuyendo desde México hasta Nicaragua, más o menos, pero pueden ver que sí hay un desplazamiento hacia el noroeste, sobre todo. Porque, como les digo, o sea, pueden ver el punto rojo acá y el punto blanco lo pueden ver en esta dirección, ¿no? Ahora, en un escenario pesimista también para Dendropanax, tenemos que está acá y termina acá, y también estamos viendo que hay un desplazamiento hacia el oeste. Ay. De ahí, bueno, si tenemos a Eugenia, miramos que es más o menos un escenario pues similar, o sea, hay un desplazamiento siempre hacia el norte, pero en este caso es hacia el noreste. En un escenario pesimista para Eugenia, también hay un desplazamiento, en este caso sería hacia el sureste. Aquí podemos ver este es Longocarpus, que el punto rojo está acá atrásito de este punto anaranjado, que ahorita no se ve bien. Y pues está teniendo un desplazamiento también hacia el noreste, que termina aquí en el punto negro. En un escenario pesimista tenemos que, por ejemplo, si hay un desplazamiento en general del Oncocarpus, pero si ven entre el escenario actual y el escenario 2080 pesimista, pues los dos puntos, el punto rojo y el punto negro, están como bastante cercanos, ¿no?
Entonces, como que hay un desplazamiento y luego regresa, ¿no? Y bueno, eso es para Magnolia, que Magnolia de por sí, esta tiene un área de distribución bastante pequeña, entonces por eso también no se ve mayor movimiento acá, aunque sí se ve un desplazamiento hacia el norte. Y en este caso, en el escenario pesimista, pues también hay un desplazamiento hacia el noreste. Entonces, pues yo me quedaría ahí más o menos, ahí me cuentan si tienen dudas y bueno, esto es más o menos lo que les estuve presentando y pues aquí están las referencias, ¿no? Entonces, no sé, si tienen alguna duda por ahí.